Hoy es julio 12 del 2025. Vamos con el día 193 de lectura bíblica. Por favor, alista tus materiales y empezamos. Las lecturas para hoy son 2 Crónicas 19 al 21, Proverbios 20 del 1 al 15 y Romanos 11. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, creo que en las Sagradas Escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 2 Crónicas 19 al 21. Reforma de Josafat. Josafat, rey de Judá, regresó sano y salvo a su palacio de Jerusalén. Jehú, hijo de Hananí, el vidente, le salió al encuentro y le dijo: ¿Por qué te alías con el impío y con los enemigos del Señor, atrayendo así su ira contra ti? Sin embargo, algo bueno hay en tu haber. Has hecho desaparecer de Judá las imágenes sagradas y en tu corazón has buscado a Dios. Josafat tenía su residencia en Jerusalén, pero de nuevo emprendió una gran gira por todo el país, desde Beceba a las montañas de Efraín, para que el pueblo se convirtiera al Señor, Dios de sus antepasados. Estableció jueces en cada una de las ciudades fortificadas de Judá y les dijo: atentos a lo que hacen, porque no administran justicia de los hombres, sino del Señor, que está presente en los juicios de ustedes. El Señor nuestro Dios no tolera injusticia, parcialidad ni sobornos. Josafat confió la administración de la justicia en Jerusalén a levitas, sacerdotes y jefes de familia de Israel. Residían en Jerusalén y Josafat les dio estas instrucciones: desempeñarán sus cargos en el temor del Señor con piedad y con corazón perfecto. Cuando sus hermanos de las ciudades apelen al tribunal de ustedes en sus pleitos, sean causas criminales o cuestiones referentes a la ley, mandamientos, preceptos o costumbres, los instruirán para que no pequen contra el Señor y no se irrite contra ustedes y contra ellos. Si proceden así, no pecarán. En los asuntos referentes al Señor, los presidirá el sacerdote Amarías, y en los relativos al rey Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la familia de Judá. Como escribas, tienen a los levitas. Esfuércense y a trabajar. El Señor siempre está con el bueno. Victoria de Josafat sobre Moab y Amón. Poco después, los moabitas y los amonitas se aliaron con los meunitas y declararon la guerra a Josafat. Le informaron a Josafat: un enorme ejército avanza contra ti desde el otro lado del mar Muerto. Procede de Edom y llega a Hasazón Tamar, es decir, a Engadí. Josafat, aterrorizado, recurrió al Señor y promulgó un ayuno en todo Judá. Toda la gente de Judá se reunió para invocar al Señor y pedirle su auxilio. Josafat se puso de pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén en el templo del Señor delante del atrio nuevo y oró así: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios que está en los cielos? ¿No eres tú el Señor de todos los reinos de las naciones, el que tiene la fuerza y el poder, a quien nadie puede resistir? ¿No expulsaste tú, Señor Dios nuestro, a los habitantes de esta tierra ante tu pueblo Israel? Tú se las has dado para siempre a la descendencia de Abraham, tu amigo. Ellos se han establecido en esta tierra y han construido un templo en tu honor, diciendo: si se abate sobre nosotros desgracia, espada, castigo, peste o hambre, nosotros acudiremos a ti en este templo, porque en él habita tu nombre, y en medio de la tribulación clamaremos a ti, y tú nos escucharás y nos salvarás. Mira a los amonitas y a los moabitas y a los habitantes de las montañas de Seir. Tú no permitiste a Israel atravesar su territorio cuando venía de Egipto, sino que le hiciste dar un largo rodeo para no destruirlos. Pues mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de la herencia que tú nos diste. Dios nuestro, defiéndenos de esta enorme multitud que nos asalta y ante la cual nos sentimos impotentes. No sabemos qué hacer y nuestros ojos se dirigen hacia ti. Todos los hombres de Judá estaban en pie delante del Señor, incluso sus mujeres e hijos pequeños.
Entonces el Espíritu del Señor descendió en medio de la asamblea y se posó sobre Jazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benayas, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los descendientes de Asaf. Dijo Jazaziel: tribu de Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, escuchen esto. Así dice el Señor: no teman ni se asusten ante esta enorme multitud, porque no lucharán ustedes sino Dios. Subirán por la cuesta de Cis, diríjanse mañana contra ellos y los encontrarán en el extremo del barranco que está frente al desierto de Jeruel. Ustedes no tendrán necesidad de luchar. Deténganse allí y quédense tranquilos, la victoria la da el Señor. No temas, Judá, no desfallezcas, Jerusalén. Salgan mañana a su encuentro, que el Señor está con ustedes. Josafat y toda la tribu de Judá se postraron en tierra y adoraron al Señor. Los levitas descendientes de Kehat y de Coré se levantaron y entonaron con fuerte voz alabanzas al Señor, Dios de Israel. Se levantaron de madrugada y partieron hacia el desierto de Tecoa. Al tiempo de partir, Josafat dijo: escúchenme, Judá y habitantes de Jerusalén, confíen en el Señor Dios nuestro y se mantendrán firmes. Crean en sus promesas y triunfarán. Después, de acuerdo con el pueblo, designó cantores que, revestidos con sus ornamentos sagrados, iban delante de las tropas alabando al Señor con el cántico: alaben al Señor porque es eterno su amor. Al comenzar los cantos de júbilo y alabanza, el Señor suscitó divisiones entre los amonitas y moabitas y los habitantes de la montaña de Seir, que venían contra Judá, y se enfrentaron unos a otros. Amonitas y moabitas se dirigieron contra los habitantes de las montañas de Seir para destruirlos y aniquilarlos. Cuando acabaron con ellos, se destruyeron unos a otros. Cuando los de Judá llegaron a la cima que domina el desierto y miraron hacia la multitud, no vieron más que cadáveres tendidos en tierra. Nadie había escapado. Josafat y su pueblo se apoderaron del botín, ganado en abundancia, riquezas, vestidos y otros objetos preciosos. Era tal la cantidad que necesitaron 3 días para recoger el botín. El cuarto día se reunieron en el valle y alabaron al Señor. Por eso se llama Valle de las Bendiciones hasta hoy. Los hombres de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron contentos a Jerusalén, porque el Señor los había colmado de gozo y a costa de sus enemigos. Entraron en Jerusalén y se dirigieron al son de las arpas, cítaras y trompetas al templo del Señor. Cuando se enteraron de que el Señor había combatido contra los enemigos de Israel, todas las naciones se llenaron de un santo temor. El reinado de Josafat fue tranquilo y Dios le dio paz en todas sus fronteras. Resumen del reinado de Josafat. Josafat, hijo de Asa, fue rey de Judá, tenía 35 años al subir al trono y reinó en Jerusalén durante 25 años. Su madre, hija de Silhi, se llamaba Azubá. Josafat imitó la conducta de su padre Asa. No se desvió de ella lo más mínimo y agradó con su conducta al Señor. Pero no desaparecieron los santuarios de los altosanos y el pueblo no se mantuvo del todo fiel al Señor, Dios de sus antepasados. El resto de la historia de Josafat, de principio a fin, está escrito en las crónicas de Jehú, hijo de Hananí, que fueron incorporadas en el libro de los reyes de Israel. Después de esto, Josafat se alió con Ocosías, rey de Israel, que era un impío. Se asociaron para construir barcos para ir a Tarsis. Las construían en Esion-Geber. Eliezer, hijo de Dodayá, de Maresá, profetizó contra Josafat así: por haberte aliado con Ocosías, el Señor destruirá tu obra. En efecto, la flota se destrozó y no pudieron partir para Tarsis. Reinado de Jorán en Judá, 848-841. Murió Josafat y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Le sucedió su hijo Jorán. Jorán tenía 6 hermanos: Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Miguel y Zafatías, todos hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre les había hecho grandes donaciones de plata, oro, objetos preciosos e incluso algunas ciudades fortificadas de Judá, pero dejó el reino a Jorán, porque era el primogénito. Jorán tomó posesión del reino de su padre y, una vez consolidado, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. Jorán empezó a reinar
a la edad de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Imitó la conducta de los reyes de Israel, siguiendo el ejemplo de Ahab, con una de cuyas hijas estaba casado. Ofendió al Señor, pero el Señor no quiso destruir la descendencia de David en atención a la alianza concluida con él y a la promesa que le había hecho de mantener siempre en el trono a uno de sus descendientes. Durante su reinado se sublevó Edom contra Judá y se eligieron un rey. Jorán con sus oficiales y todos sus carros de guerra atacó de noche a los edomitas que los habían cercado, a él y a los oficiales de sus carros. Pero Edom logró independizarse de Judá hasta el día de hoy. También durante su reinado se independizó Libná, porque Jorán había abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Construyó santuarios en las montañas de Judá, incitó a la idolatría a los habitantes de Jerusalén e hizo extraviarse a Judá. Recibió un escrito del profeta Elías en el que decía: «Así dice el Señor, Dios de tu antepasado David, tú no has imitado la conducta de tu padre Josafat ni la de Asa, rey de Judá. Por el contrario, has seguido el ejemplo de los reyes de Israel y has arrastrado a Judá y a Jerusalén a la idolatría imitando a Ahab y a su familia. Además, has asesinado a tus hermanos, a la familia de tu padre, que eran mejores que tú. Por eso el Señor va a descargar sobre tu pueblo, tus hijos, tus mujeres y tus propiedades una gran calamidad. A ti mismo te alcanzará una grave enfermedad, una dolencia de intestinos que se agravará de día en día hasta que revientes por la fuerza de la enfermedad». El Señor suscitó contra Jorán a los filisteos y a los árabes, vecinos de los cusitas. Atacaron a Judá, la invadieron y saquearon el palacio del rey, llevándose a sus mujeres y a sus hijos, menos al más pequeño de todos, Ocosías. El Señor castigó a Jorán con una enfermedad incurable de intestinos. Esta se fue agravando de día en día. Al cabo de 2 años, en pleno desenlace, reventaron los intestinos por la fuerza del mal y murió en medio de fuertes dolores. El pueblo no quemó aromas en su honor, como había hecho con sus antecesores. Comenzó a reinar a los 32 años y reinó 8 en Jerusalén. Se fue sin ser llorado y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. Aquí se nos presentan lecciones valiosas para la vida actual. Se enfocan en la importancia de la justicia, la obediencia a Dios, la oración y la confianza en Él en medio de las dificultades. Además, estos capítulos resaltan las consecuencias de la desobediencia y la importancia de buscar siempre la guía de Dios en todas las decisiones. Proverbios 20, del 1 al 15. El vino excita, embriagan los licores. El que en ellos se pierde no llegará a sabio. Rugido de león es la ira del rey. Quien la provoca a sí mismo se daña. Es digno de honor quien evita las peleas, pero el insensato se mete en discusiones. El perezoso no ara en otoño. En la cosecha busca, pero no encuentra. Agua profunda es un consejo en el corazón. El inteligente la sabe sacar. Muchos se la dan de hombres sinceros, pero ¿quién hallará un hombre fiel? El justo procede con rectitud. Felices sus hijos después de él. Cuando un rey se sienta en el tribunal, con su mirada descubre todo el mal. ¿Quién puede decir, soy puro, estoy limpio de pecado? 2 pesos distintos y 2 medidas distintas son 2 cosas que aborrece el Señor. Con sus actos manifiesta ya el muchacho si sus obras serán puras y rectas. Oído que oye y ojo que ve son los 2 obra del Señor. No le tomes gusto al sueño, te empobrecerás. Ten los ojos abiertos y prosperarás. Malo, malo, dice el comprador, pero en cuanto sale, se felicita por su compra. Aunque tengas oro y perlas en cantidad, lo más precioso son las palabras sensatas. Como ustedes saben, mi papá falleció ayer. Esta es la hora que hasta ahora no lo van a entregar porque querían hacerle una necropsia. Es lo más loco del mundo. Aquí vemos la insensatez muchas veces de los funcionarios que se les olvida el dolor de la familia
Se les olvida que están tratando con personas, con vidas, y se les olvida el mal que hacen. Yo creo que a mi papá ya no lo vamos a poder velar porque en Honda no hay sitios para preservar realmente un cuerpo. Nos quitaron eso. Pero Dios sabe cómo hace sus cosas y dónde pone a las personas. Así es que, como le decía yo a mi mamá, no se altere, mamá. No pelee, porque cuando uno se pone a nivel de las otras personas, pierde. Uno, en los casos cuando lo están lastimando, lo mejor es escuchar, no levantar la voz y no ponerse al nivel de las otras personas. Siempre actuar con inteligencia. Siempre mirar un panorama diferente y pedirle siempre a Dios sabiduría, que le ponga a uno en su boca y en su actuar las cosas que uno debe hacer. Finalmente, pues no le hicieron la necropsia que tanto querían y finalmente lo entregan hoy para que puedan trasladarlo acá a Bogotá. Entonces, pues nada, mi consejo es, cuando tengamos situaciones complicadas, siempre pongámonos en manos de Dios. Él sabe cómo hace sus cosas, por qué nos presenta las dificultades que nos presenta y también nos presenta las soluciones para hallar un buen camino. Romanos 11. El resto elegido. Y yo pregunto, ¿es que Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado al pueblo que había elegido. Recuerden lo que dice la Escritura a propósito de Elías cuando invocó a Dios contra Israel. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Solo he quedado yo y ahora me buscan para matarme. Pero escuchen lo que le responde la palabra divina. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Pues así también en el tiempo presente ha quedado un resto gratuitamente elegido. Y si es por gracia, ya no se debe a las obras, pues de lo contrario la gracia no sería gracia. ¿Qué significa esto? Pues que no todo Israel ha conseguido lo que buscaba. Lo han conseguido los elegidos, mientras que los demás se han endurecido, según dice la Escritura. Dios les dio un espíritu insensible, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. Y dice también David, que su prosperidad se les convierta en trampa y en lazo, en ocasión de ruina y de castigo, que sus ojos se oscurezcan para no ver y su espalda permanezca continuamente doblada. Israel y los paganos. Y me pregunto aún, ¿habrán tropezado los israelitas de manera que caigan definitivamente? De ninguna manera. Por el contrario, con su caída ha llegado la salvación a los paganos, provocando así los celos de Israel. Y si su caída y su fracaso se han convertido en riqueza para el mundo y para los paganos, ¿qué nos sucederá cuando lleguen a la plenitud? Me dirijo ahora a ustedes, los paganos, precisamente porque soy apóstol de los paganos. Trataré de honrar este ministerio mío, a ver si provoco celos en los de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Porque si su fracaso ha servido para reconciliar al mundo, ¿no será que su readmisión como un volver de los muertos a la vida? Y es que si el primer pan está consagrado a Dios, lo está toda la masa. Si está consagrada la raíz, lo están también las ramas. Cierto que algunas ramas han sido arrancadas y que tú, olivo silvestre, has sido injertado entre las restantes y compartes con ellas la raíz y la savia del olivo. Pero no te creas mejor que aquellas ramas. Y por si te crees mejor, recuerda que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz la que se sostiene a ti. Me dirás, ¿han arrancado las ramas para injertarme a mí? De acuerdo, ellas han sido arrancadas por su incredulidad y tú estás en pie por la fe. Así que no te enorgullezcas ni te descuides, porque si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco a ti te perdonará. Considera pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que han caído, bondad para ti, siempre que tu conducta responda a esa bondad.
De lo contrario, tú también serás arrancado. En cuanto a ellos, los israelitas, si no persisten en la incredulidad, volverán a ser injertados. Y Dios puede muy bien injertarlos de nuevo. Porque si tú has sido cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías y has sido injertado contra tu naturaleza en el olivo fértil, con cuánta mayor facilidad podrán ser injertadas las ramas originales en el propio olivo. Restauración final de Israel. No quiero, hermanos, que ignoren este ministerio para que no anden presumiendo por ahí. El endurecimiento de una parte de Israel no es definitivo. Durará hasta que se convierta el conjunto de los paganos. Entonces todo Israel se salvará, como dice la Escritura. Vendrá de Sión el que los libere. Alejará de Jacob la impiedad, y mi alianza con ellos será restablecida, cuando yo les perdone sus pecados. En lo que respecta a la aceptación del Evangelio, los israelitas aparecen como enemigos de Dios para provecho nuestro. Sin embargo, en lo que respecta a la elección, siguen siendo muy amados por Dios a causa de sus antepasados, pues los dones y la llamada de Dios son para siempre. También ustedes eran en otro tiempo rebeldes a Dios, pero ahora por la desobediencia de los israelitas han alcanzado misericordia. De igual modo, ellos ahora son rebeldes debido a la misericordia de Dios que Dios ha concedido a ustedes, para que también ellos obtengan la misericordia. Porque Dios ha permitido que todos seamos rebeldes para tener misericordia de todos. Canto a la sabiduría divina. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Nadie puede explicar sus decisiones ni comprender sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién conoce el pensamiento del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha prestado algo para pedirle que se lo devuelva? De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él la gloria por siempre. Amén. Esta lectura tiene mucha relación con la vida actual, ya que radica mucho la importancia de la fe en Jesucristo como camino a la salvación, tanto para judíos como para los no judíos, y la necesidad de mantener una actitud de humildad y de gratitud ante la misericordia de Dios. Nosotros, por estar tratando de acercarnos a Dios, no somos mejores que otros. También cometemos errores, también flaqueamos. Entonces no debemos sentir orgullo por eso. Debemos sentir que somos amados por Dios, pero nunca valernos de eso para hacer menos a los demás. Y finalizamos con la oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como buena semilla, prenda en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.